Me llamo Carmen Esperanza Morales. Nací y crecí en Guadalajara, Jalisco, y hoy, a mis 72 años, he decidido contarles la historia que cambió mi vida para siempre. Una historia que no solo me arrancó lágrimas, sino también miedo, vergüenza y silencio, pero que terminó devolviéndome lo más importante que una mujer puede recuperar: su dignidad. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, si alguna vez has pensado que ya no tienes voz ni fuerza para decir basta, quédate conmigo. Y antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like, porque esta historia debe llegar a muchas mujeres que todavía creen que tienen que aguantarlo todo por amor. Era marzo de 1998. Había cumplido 45 años hacía apenas un mes y mi vida era como una cinta vieja que se repite una y otra vez. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Encendía la estufa, preparaba café de olla con canela, tostaba tortillas y freía frijoles refritos. A esa hora, el silencio de la casa era tan denso que podía escuchar hasta mi propia respiración. Mi esposo, Roberto, salía de la habitación puntual a las 6, con el mismo gesto serio, los mismos pasos pesados, la misma mirada que ya no buscaba la mía. Llevábamos 22 años de casados, 2 hijos ya adultos y un matrimonio que existía solo en las fotografías viejas del comedor. Roberto trabajaba como supervisor en una maquiladora textil. Era un hombre respetado, cumplido, siempre de camisa planchada y mirada firme. En público todos lo veían como el esposo ejemplar, el proveedor responsable, el que nunca faltaba a misa ni a su trabajo. Pero en casa se había vuelto un muro. No gritaba, no golpeaba, no insultaba, pero su indiferencia pesaba más que cualquier golpe. Las palabras entre nosotros se habían reducido a frases mecánicas. ¿Dónde está el azúcar? La sopa está fría, voy a dormir. Eso era todo. Nuestros hijos ya no vivían con nosotros. Miguel Ángel, el mayor, estudiaba ingeniería en la Ciudad de México, y Paloma, mi niña, se había casado a los 20 años con un joven de Tijuana. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas, ahora solo respiraba silencio. Yo la mantenía impecable, no por gusto, sino porque era la única manera de sentir que todavía servía para algo. Cuando pasaba el trapo por los muebles, cuando oía el zumbido constante de la máquina de coser, era como si mi corazón se anestesiara. A veces, mientras cocinaba o cosía vestidos de quinceañera para las vecinas, me miraba al espejo de la cocina y me preguntaba en qué momento había desaparecido la mujer que fui. A los 45 aún me conservaba bien, el cabello largo, negro, con apenas unas canas que brillaban bajo la luz de la ventana, la cintura marcada, las piernas firmes de tanto caminar al parque cada mañana. Pero a sus ojos yo era invisible. Ya no era su esposa, era parte del inventario de la casa, la señora que limpia, que cocina, que calla. Recuerdo perfectamente una noche de febrero, poco después de mi cumpleaños. Estábamos cenando en silencio, como siempre. Yo había preparado chiles rellenos, su platillo favorito. Pensé que tal vez ese detalle podía arrancarle una sonrisa. Pero comió sin mirarme, sin agradecer, con los ojos clavados en el noticiero. Cuando le hablé de nuestros hijos, de lo feliz que estaba porque Paloma esperaba a su primer bebé, apenas levantó la vista para decir, ajá. Esa palabra fue como una daga. Ajá. Tan corta, tan vacía. En ese momento entendí que mi matrimonio ya no era amor, era costumbre, rutina, miedo a estar sola. A veces intentaba recordarme por qué lo amaba. Quizás por las serenatas de juventud, por las cartas que me dejaba debajo de la puerta cuando éramos novios, por su forma de reír en los primeros años, cuando aún soñábamos juntos. Pero todo eso
Se había borrado con los años. Las amigas de la iglesia decían que así eran los matrimonios después de tanto tiempo. Ay, Carmen, los hombres cambian. Tú sé paciente. El secreto es aguantar, hija, mientras no te falte el pan en la mesa. Y yo asentía en silencio, pero por dentro una voz me gritaba que eso no podía ser amor, que el respeto no tenía fecha de vencimiento. La noche del 15 de marzo de 1998 empezó como cualquier otra. Cenamos en silencio. Él se bañó, yo limpié la cocina, guardé los trastes y apagué las luces. Fui al baño a cepillarme los dientes y mientras me miraba en el espejo, lo vi entrar detrás de mí. Pensé que quería hablar, que tal vez esa noche se acordaría de que todavía éramos marido y mujer en el sentido humano, no solo por costumbre. Pero me equivoqué. Sus manos se posaron en mi cintura, ásperas, pesadas. Me besó el cuello, pero no era un beso, era una orden. Estoy cansada, Roberto, le dije con voz suave, intentando que entendiera. Mañana tengo que entregar unos vestidos. Pero él no escuchó. Me tomó del brazo, me arrastró hacia la cama con una fuerza que nunca antes había usado conmigo. No seas ridícula, murmuró. Soy tu marido. Esa frase me heló la sangre. La había oído toda mi vida en boca de otras mujeres, como si ser esposa significara ser propiedad. Traté de zafarme, pero me sujetó con más fuerza. Por atrás no, Roberto, eso me lastima. Él se rió, una risa seca, cruel, que no voy a olvidar jamás. ¿Desde cuándo tú decides, Carmen? Esto es lo que quiero. Lo que siguió no quiero describirlo con detalle, pero fue la noche más humillante de mi vida. Me sujetó las muñecas contra la cama mientras yo suplicaba que se detuviera. Por favor, Roberto, me duele, no quiero. Él no respondió. Solo seguía respirando fuerte, ignorando mis lágrimas, mis súplicas, mi no. Cuando terminó, se limpió con mi toalla, se puso la pijama y dijo con voz tranquila: Buenas noches. Se acostó a ver televisión como si nada hubiera pasado. Yo me quedé quieta, temblando, con el cuerpo dolorido y el alma hecha trizas. Fui al baño a lavarme. En el espejo vi mi rostro hinchado, los ojos rojos, el cabello despeinado, las marcas en las muñecas. Vi a una mujer que había sido violentada, y lo peor, por el hombre que decía amarla. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los ronquidos de quien acababa de romperme el alma. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Roberto actuaba como si nada. Desayunaba, leía el periódico, se iba al trabajo, regresaba, veía televisión, dormía. Yo apenas podía mirarlo. Cada vez que se acercaba, mi cuerpo se tensaba, mi estómago se encogía. Cuando sus manos rozaban las mías al pasarme la sal, sentía un escalofrío de miedo y repulsión. Pensé en contárselo a alguien, pero ¿a quién? ¿A mi madre, que siempre decía los trapos sucios se lavan en casa? ¿A mis amigas, que pensarían que exagero? ¿A mis hijos, que lo idolatraban? Nadie lo entendería, nadie me creería. Así que callé. 2 semanas después lo volvió a intentar. Esta vez lo enfrenté. No, Roberto, te dije que no me gusta así. Me lastimas. Él frunció el ceño, impaciente. Soy tu marido, Carmen. No digas tonterías. Tener derecho a mi cuerpo no te da derecho a lastimarme, le respondí, pero no sirvió. Me volvió a sujetar, ignorando mis lágrimas, mis súplicas, mi miedo. Esa fue la segunda vez. La vez que mi alma se quebró por completo. La vez que entendí que el amor no puede existir donde no hay respeto. Pasaron 3 semanas. Una tarde llegó más temprano, con los ojos brillantes de quien ha bebido un poco. Apenas entró a la cocina, me abrazó por detrás. Supe lo que quería. Te dije que no, le advertí.
Esta vez no me callé. Me zafé con fuerza y lo empujé. Su rostro cambió, se volvió rojo de furia. ¿Qué te pasa, Carmen? ¿Desde cuándo me hablas así? Desde que entendí que merezco respeto en mi propia casa. Discutimos como nunca antes. Él gritaba que era su derecho, que yo era su esposa, que había trabajado toda su vida para mantenerme. Yo gritaba que no era su esclava, que mi cuerpo era mío, que el respeto no se negocia. ¿Me estás amenazando?, me dijo con esa voz que solía darme miedo. Te estoy avisando, respondí. Esa noche durmió en el sillón, y por primera vez en más de 20 años yo dormí en paz, no por felicidad, sino por la certeza de que había dado el primer paso hacia mi libertad. Durante esa semana de silencio, me senté muchas noches frente a mi máquina de coser pensando en todo, en mis hijos, en la vergüenza que sentirían, en el qué dirán del barrio, en la iglesia, en mi madre, pero sobre todo pensaba en mí, en la Carmen que había desaparecido bajo los años de obediencia, silencio y miedo. Esa mujer merecía volver a vivir. Y así, una mañana de abril, mientras el sol entraba por la ventana y yo planchaba el vestido blanco de una novia, tomé la decisión que me cambiaría la vida para siempre. No iba a seguir viviendo con un hombre que me violaba el alma cada noche. No iba a seguir fingiendo que todo estaba bien. No iba a seguir siendo una sombra en mi propia casa. El siguiente sábado, mientras Roberto desayunaba, me senté frente a él. Tenía las manos firmes, la voz serena. Tenemos que hablar. Él levantó la mirada del periódico molesto. ¿Otra vez con lo mismo? Sí, y hasta que me escuches. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué quieres ahora? Que me respetes. O que te vayas. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Roberto dejó el tenedor sobre el plato y me miró como si no entendiera el idioma. ¿Respetarte? Carmen, no seas exagerada. Somos marido y mujer. Es normal. No, Roberto. No es normal. No es normal forzar a alguien que te dice que no. No es normal ignorar el dolor de tu esposa. No es normal tratarme como si fuera tu propiedad. Él intentó reír, pero la voz le tembló. ¿Y qué vas a hacer, Carmen? ¿Dejarme? ¿A dónde vas a ir? Nadie te va a mantener. No necesito que nadie me mantenga. Sé trabajar, sé coser, sé vivir. Fue la primera vez que vi miedo en sus ojos. Miedo de perder el control. Miedo de perder al objeto que creía suyo. Pero esa Carmen sumisa ya no existía. Había muerto la noche del 15 de marzo. Lo miré a los ojos y dije despacio, palabra por palabra: si me vuelves a tocar sin mi consentimiento, si vuelves a lastimarme, me voy para siempre. Roberto me miró incrédulo. ¿Para siempre? Para siempre. Y lo cumplí. Los días después de aquella conversación fueron como caminar sobre cristales. Roberto me hablaba poco, con frases cortas, cargadas de un resentimiento silencioso. Yo hacía mis labores como siempre, pero algo había cambiado en el aire de la casa. Por primera vez, él no tenía el control total. Me observaba con una mezcla de desconcierto y furia contenida, como si no entendiera quién era esta nueva mujer que se atrevía a ponerle límites. Pero dentro de mí algo se había encendido, una llama de dignidad que llevaba demasiado tiempo apagada. Durante las noches, mientras él dormía en el sillón, yo me sentaba frente a la máquina de coser. El sonido del pedal se convirtió en mi refugio, en mi respiración. Cada puntada era una afirmación silenciosa de mi decisión. No más. No más miedo, no más humillación, no más silencios forzados. La aguja, perforando la tela, me recordaba que yo también podía reconstruirme. Una semana después, Roberto regresó a dormir al cuarto, como si nada hubiera pasado. Abrió el closet, tomó su pijama y se acostó sin decir una palabra. No me pidió permiso.
Solo lo hizo, como siempre, pero yo no era la misma y ya no tenía miedo. Había pasado noches enteras pensando, planeando, recordando quién era. Ya sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, él me habló con tono seco. ¿Entonces ya se te pasó la locura? No, Roberto, le respondí, sin levantar la vista de la sartén. Ya se me pasó el miedo. No respondió. Dobló el periódico, lo dejó sobre la mesa y salió de casa sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, me senté en silencio y respiré profundo. Sabía que el momento de actuar estaba cerca. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en mis hijos, en lo que iban a decir, en cómo explicar algo tan vergonzoso sin romperles el alma. ¿Cómo decirle a un hijo que su padre había cruzado una línea tan grave? ¿Cómo mirar a Paloma a los ojos sin que me viera como una mujer débil? Pero también sabía que si callaba, les estaría enseñando algo peor, que una mujer debe soportar cualquier cosa por mantener un matrimonio. Al amanecer, tomé el teléfono y marqué el número de Miguel Ángel. Hijo, dije con la voz temblorosa, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Tu papá y yo nos vamos a separar. Hubo un largo silencio al otro lado. Sentí el golpe de su respiración contenida. ¿Cómo? ¿Por qué? Preguntó con un tono que mezclaba sorpresa y miedo. Porque tu papá no me respeta, hijo. Porque ya no soy feliz. No pude darle más detalles. No quería herirlo. Solo le pedí que me entendiera, que no juzgara, que algún día lo comprendería. Esa tarde llamé a Paloma. Mamá, ¿qué estás diciendo? Me dijo entre sollozos. Ustedes han estado juntos toda la vida. Sí, hija, y ya es suficiente. Pero la familia no se destruye cuando una mujer se defiende, Paloma. Se destruye cuando se calla. Lloramos las dos. Le expliqué que necesitaba tiempo, que no quería que me odiara ni que odiara a su padre, pero que había cosas que una mujer no podía permitir, ni siquiera por amor. Esa noche empacé una pequeña maleta. Metí algunas ropas, mis documentos, mis tijeras, unas telas y el costurero. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo, sino de decisión. Tomé el dinero que había ahorrado en una cajita de galletas y lo guardé en mi bolso. Al amanecer del sábado, mientras Roberto aún dormía, salí de la casa sin hacer ruido. Caminé con paso firme hasta la terminal de autobuses. Tenía un destino claro, la casa de mi hermana Rosa en Morelia. Ella siempre había sido la más valiente, la que decía lo que pensaba, sin miedo al qué dirán. Cuando le conté por teléfono lo que había pasado, solo me dijo, «Ven, Carmen, ya era hora de que abrieras los ojos. Aquí te espero». El viaje se me hizo eterno. Miraba por la ventana y veía pasar los campos, los árboles, los pueblos pequeños, mientras mi mente repasaba cada segundo de mi vida con Roberto. El primer beso, la boda sencilla, los nacimientos de los niños, las noches felices. Y luego, la lenta transformación de aquel hombre en un extraño. Me pregunté cuántas mujeres, en ese mismo momento, iban en silencio como yo, huyendo sin huir, cargando con culpas que no les pertenecían. Cuando llegué a Morelia, Rosa me recibió con un abrazo largo, cálido, de esos que te quiebran y te curan al mismo tiempo. Aquí no tienes que fingir nada, me dijo al oído. Aquí eres libre. Durante las primeras semanas apenas podía hablar del tema. Me costaba pronunciar la palabra violencia. Me daba vergüenza admitir que había sido forzada por mi propio marido. Pero Rosa tenía amigas que me escucharon sin juzgarme. Entre ellas estaba Patricia, una abogada que trabajaba con mujeres víctimas de abuso. Una tarde, mientras tomábamos café, me dijo algo que cambió mi vida. Carmen, lo que viviste tiene nombre.
violación dentro del matrimonio. Pero éramos esposos, dije en voz baja, con la culpa mordiéndome el pecho. Eso no importa. El matrimonio no da permiso para violar. Nadie puede tocarte sin tu consentimiento. Ni siquiera quien duerme contigo. Me quedé muda. Aquello fue como si alguien me quitara una venda de los ojos. No estaba loca, no estaba exagerando, no era mi culpa. Lo que me había hecho Roberto era un crimen. Esa noche lloré mucho, pero ya no eran lágrimas de miedo, eran de alivio, de haber comprendido que no era la culpable, que lo que había pasado no era algo que tenía que esconder, sino algo que tenía que sanar. Con el paso de las semanas, empecé a sentirme viva otra vez. Me levantaba temprano, ayudaba a Rosa en su tienda, cosía vestidos para sus vecinas y caminaba por las calles de Morelia respirando libertad. El aire olía distinto, más limpio, más ligero. Por las noches hablábamos largamente. Rosa me repetía que no estaba sola, que tenía derecho a empezar de nuevo. Hermana, tú vales mucho, me decía. No dejes que la culpa te robe la paz. El amor nunca debe doler. Y tenía razón. Empecé a recuperar mi reflejo. Cuando me miraba al espejo, ya no veía a la mujer con los ojos vacíos, sino a alguien que había sobrevivido. 3 meses después, regresé a Guadalajara con el corazón más fuerte. Ya no había miedo ni duda. Renté un pequeño departamento en la colonia americana. Era sencillo, con paredes blancas y una ventana grande por donde entraba el sol cada mañana. Cuando puse mis cosas sobre la mesa, respiré hondo. Era mi casa, mi espacio, mi vida nueva. Roberto intentó buscarme. Me mandó flores, cartas, hasta se presentó en mi trabajo. Me decía que cambiaría, que no se había dado cuenta del daño que me hizo. Pero yo ya no podía creerle. Es tarde, Roberto, le dije una vez que apareció en la puerta de la tienda donde trabajaba. No se puede amar sin respeto. Solo te pido una oportunidad. Tuviste 22 años de oportunidades, le respondí mirándolo a los ojos. Ya no más, él bajó la cabeza. Por primera vez lo vi frágil. Pero dentro de mí no había odio, solo una paz inmensa. La paz de quien finalmente se pertenece a sí misma. Empecé a construir mi vida desde cero. Cosía vestidos de novia, de quinceañera, de comunión. Cada prenda que terminaba era como un símbolo de renacimiento. Con mis manos creaba belleza, mientras mi alma se recomponía puntada a puntada. A veces, cuando estaba sola, recordaba aquellas noches oscuras, pero ya no con dolor, sino con la certeza de que había sobrevivido, que había elegido vivir, que decir no había sido el acto más valiente de mi vida. Fue en esa época cuando conocí a un grupo de mujeres que se reunían los sábados a conversar, a tomar café, a compartir sus historias. Algunas eran divorciadas, otras viudas, otras simplemente cansadas de fingir matrimonios felices. Ahí aprendí que no estaba sola, que había miles como yo. Una tarde, una de ellas me dijo algo que se me quedó grabado. Carmen, hay mujeres que nacen 2 veces. Tú naciste de nuevo el día que dijiste basta. Tenía razón. A los 45 años, mientras la mayoría decía que ya era tarde para empezar, yo estaba comenzando mi verdadera vida. Y aunque no lo sabía aún, el destino todavía me tenía preparada una nueva oportunidad para amar, una oportunidad donde el respeto sería el único idioma. Los meses que siguieron fueron un proceso lento de reconstrucción. Había días en que despertaba sintiendo que podía conquistar el mundo y otros en que la soledad me pesaba como una piedra en el pecho. Pero cada mañana, al abrir las cortinas y dejar que el sol bañara las paredes de mi pequeño departamento, recordaba por qué había decidido empezar de nuevo. Porque la dignidad no se negocia,
ni siquiera con alguien que amaste. Mi máquina de coser se convirtió en mi compañera inseparable. El zumbido constante del pedal llenaba el silencio de mi casa. Era un sonido que me recordaba que todavía tenía propósito, que todavía podía crear belleza. Las vecinas comenzaron a conocerme como Doña Carmen la modista. Me encargaban vestidos para bodas, bautizos, 15 años. Al principio lo hacía para sobrevivir, pero poco a poco descubrí que disfrutaba cada puntada. Ver a una muchacha sonreír al probarse un vestido que yo había hecho con mis manos me devolvía la esperanza. El dinero no sobraba, pero tampoco faltaba. Aprendí a administrarme, a valorar cada peso, a darme pequeños gustos sin sentir culpa. Cada tarde salía al parque con un cuaderno donde anotaba ideas de diseños y pensamientos sueltos. Empecé a escribir frases que me ayudaban a recordar quién era. En la primera página escribí: no necesito permiso para ser feliz. A veces, los domingos, Miguel Ángel o Paloma me llamaban. Sus voces se escuchaban más maduras, más comprensivas. Ya no me pedían que regresara con su padre. Ahora solo querían saber si estaba bien. Estoy mejor que nunca, les decía. No se preocupen por mí. Y lo decía de corazón. Sin embargo, hubo una tarde en la que el pasado volvió a tocar mi puerta. Estaba terminando un vestido de novia cuando sonó el timbre. Abrí y ahí estaba él, Roberto. Habían pasado casi 6 meses desde la separación. Se veía más delgado, con ojeras profundas y una mirada apagada. Llevaba en la mano un ramo de flores marchitas por el calor. «Solo quiero hablar, Carmen», dijo, con una voz que mezclaba arrepentimiento y miedo. «No hay nada que hablar, Roberto. Por favor, un minuto». Lo dejé pasar no por él, sino por mí, porque necesitaba cerrar ese capítulo mirándolo a los ojos. Se sentó en una de las sillas de mi comedor, miró alrededor del pequeño departamento y dijo: «Nunca pensé que de verdad te irías, y yo nunca pensé que me forzarías», respondí sin temblar. El silencio que siguió fue largo. Roberto bajó la cabeza. «Me equivoqué», murmuró. «No entendí. No supe ver el daño que te hacía». «No es que no supieras, Roberto. Es que no te importó». Él levantó la vista, y por un momento vi en sus ojos algo parecido a vergüenza. «Quiero cambiar. Quiero recuperar lo que teníamos. Lo que teníamos ya no existe. Y aunque existiera, no quiero volver a ser esa mujer». Roberto intentó tomarme la mano, pero la retiré. «No te odio», le dije, «pero tampoco te pertenezco. ¿Hay otro hombre? Hay algo más importante. Estoy yo». Sus ojos se humedecieron, pero no dije nada. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, me miró con tristeza. «Espero que algún día me perdones». «Ya lo hice», respondí, «pero eso no significa que volveré a ti». Cuando cerré la puerta, sentí una mezcla de alivio y compasión. No por él, sino por la mujer que yo había sido. Esa que aguantó en silencio, esa que confundió obediencia con amor. Me prometí que nunca más volvería a callar. El tiempo pasó. Los días se hicieron más ligeros, los atardeceres más dulces. Empecé a disfrutar de cosas simples: un café en la terraza, una caminata por el mercado, una charla con Rosa por teléfono. La libertad tenía un sabor distinto y cada día aprendía a saborearla mejor. Fue en el verano de 2001 cuando mi vida dio un giro inesperado. Una vecina me invitó a una clase de baile que ofrecían en el centro comunitario los sábados por la tarde. Al principio me reí. ¿Yo? ¿Bailar a los 48 años? Claro que sí, Carmen. El baile rejuvenece el alma. Me insistió. Fui sin muchas expectativas. Me puse una falda azul y una blusa blanca, y cuando llegué al salón me sentí nerviosa, como una adolescente. Había parejas de todas las edades y en una esquina un hombre alto, de cabello entrecano y sonrisa amable,
que enseguida me llamó la atención. Cuando el instructor pidió que nos emparejáramos, él se acercó con una ligera inclinación de cabeza. ¿Le molesta si la saco a bailar, señora?, preguntó con una cortesía que ya no se veía. Claro que no, respondí sonriendo. Se llamaba Fernando. Viudo desde hacía 2 años. Trabajaba como contador en una empresa de transportes. Tenía 52 años y una mirada serena, de esas que no juzgan. Desde el primer momento me hizo sentir tranquila. Cuando me tomó la mano, su toque fue suave, respetuoso. Bailamos torpemente al principio, pero poco a poco el ritmo nos envolvió. En los descansos conversábamos. Me contaba anécdotas de su esposa fallecida, de sus 2 hijos ya adultos, de su amor por la música de tríos. Yo le hablaba de mis costuras, de mis hijos, de mi gusto por las caminatas matutinas. Había algo en él, una calma, una luz que me hacía sentir segura. Con el tiempo, los sábados se convirtieron en mi día favorito. Esperaba las clases de baile como una adolescente espera una cita. Fernando siempre llegaba con una flor, una rosa, un jazmín, una margarita, para la dama que más ilumina el salón, decía con esa voz cálida que acariciaba el alma. Nunca fue invasivo. Jamás cruzó una línea. Siempre preguntaba, ¿puedo acompañarla al café? ¿Puedo llamarla mañana? Cada gesto suyo era una lección de respeto, y en cada uno de esos gestos mi corazón herido iba sanando sin darme cuenta. Un día, después de la clase, caminamos por el centro. Las luces de los faroles se reflejaban en las piedras húmedas de la calle. Me habló de su esposa con ternura, sin tristeza. La quise mucho, me dijo, pero cuando murió, entendí que el amor también puede renacer de otras formas. ¿Y tú crees que se puede volver a amar después de tanto dolor?, le pregunté. Él me miró y sonrió. Claro, pero solo cuando el amor nuevo no busca reemplazar el viejo, sino honrar lo que te enseñó. Sus palabras se me clavaron en el corazón. Esa noche supe que algo estaba cambiando dentro de mí. Pasaron los meses y Fernando se volvió parte de mi rutina. Caminábamos juntos los domingos por el parque, íbamos a misa, tomábamos café en la misma mesa del café Las Rosas. Me hacía reír con sus historias y me escuchaba con una atención que nunca había conocido. Una tarde, mientras me acompañaba a casa, se detuvo en la puerta y me dijo: «No quiero apresurar nada, Carmen. Solo quiero que sepas que me haces bien y que si algún día me dejas entrar en tu vida, prometo cuidarte, no poseerte». Esa noche no pude dormir. Pensaba en esas palabras una y otra vez. Cuidarte, no poseerte. Qué distinta sonaba esa frase a todo lo que había conocido antes. No lo rechacé, pero tampoco lo acepté enseguida. Tenía miedo, no de él, sino de volver a abrir el corazón. Durante los meses siguientes, Fernando fue paciente. Me demostraba su cariño con pequeños detalles, un libro que creyó que me gustaría, una sopa que cocinaba cuando me veía cansada, una visita inesperada solo para preguntarme cómo estaba. Poco a poco el miedo fue cediendo, y una tarde de invierno, mientras escuchábamos un bolero en su sala, lo miré y supe que podía confiar en él. Cuando me besó por primera vez, lo hizo despacio, con respeto, como si me pidiera permiso con la mirada. Y fue ahí, en ese gesto tan simple, donde entendí que el amor no duele, no exige, no obliga. El amor verdadero es libertad. Con Fernando redescubrí la ternura, no solo la física, sino la del alma. Me enseñó que la intimidad puede ser dulce, que un «¿estás bien?» puede ser más erótico que cualquier deseo. Aprendí que el respeto también puede acariciar. A veces, al mirarlo dormir, pensaba en todo lo que había vivido, en la mujer que fui y en la que me estaba convirtiendo. No me arrepentía de mi pasado, porque sin él no habría llegado a ese presente.
El día que cumplí 50 años, Fernando me organizó una pequeña cena con velas. Había flores, música de trío y una tarta de chocolate hecha por él. Me tomó de las manos y me dijo: «Gracias por dejarme amarte a tu ritmo. Gracias por recordarme que las segundas oportunidades también existen». Lloré, no de tristeza, sino de gratitud, porque después de tanto dolor, la vida me estaba regalando algo que creí perdido: paz. Los años con Fernando fueron los más serenos de mi vida. Después de tanta oscuridad, su presencia fue como una brisa cálida que entraba por la ventana al amanecer. Nunca me exigió nada, nunca me levantó la voz, nunca me hizo sentir menos. Me trataba con una delicadeza que al principio me descolocaba, como si no supiera qué hacer con tanto respeto. Vivíamos nuestros días con sencillez, los desayunos en el pequeño patio, las caminatas por el parque, los bailes lentos en la sala cuando sonaba algún bolero en la radio. Con él redescubrí la alegría de las cosas pequeñas, la risa sin miedo, el silencio compartido sin incomodidad. No había tensión, no había prisa, no había temor, solo la calma de saber que estábamos donde queríamos estar. Mis hijos lo conocieron un año después de que empezamos a salir. Estaban nerviosos, sobre todo Miguel Ángel. Tenía miedo de que alguien quisiera reemplazar la figura de su padre. Pero bastó una tarde con Fernando para que comprendiera que no había comparación posible. Él nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía. Lo trató con respeto, con esa misma serenidad con la que trataba a todos. «Tu madre merece ser feliz», le dijo. «Y si tú la ves sonreír, entonces sabes que estoy haciendo las cosas bien». Miguel Ángel me contó más tarde que esas palabras lo conmovieron. Fue la primera vez que me abrazó y me dijo: «Mamá, tienes derecho a ser feliz». Paloma también lo aceptó pronto. Lo llamó Don Fer desde el principio y decía que su mirada le recordaba al abuelo. Cuando nació su primer hijo, me pidió que Fernando fuera el padrino. Aquello me llenó de orgullo. Era como si la vida, poco a poco, me estuviera devolviendo todo lo que alguna vez me quitó. Con el tiempo, me mudé a su casa, una pequeña vivienda con paredes color crema y un jardín lleno de rosales. Ahí pasamos 5 años que todavía recuerdo como un sueño. Me enseñó a cuidar plantas, a tener paciencia con la tierra. Decía que las flores, igual que las personas, solo florecen donde hay cariño. A veces hablábamos del pasado, pero sin rencor. Yo le contaba fragmentos de mi historia, aunque nunca le di todos los detalles. No era necesario. Bastaba con que me tomara de la mano y dijera: «Ya no estás ahí, Carmen. Estás aquí, conmigo, y estás a salvo». Nunca olvidaré una noche en la que me despertó el ruido de la lluvia golpeando las ventanas. Fernando se levantó, fue a la cocina y regresó con 2 tazas de chocolate caliente. Me senté a su lado con la manta sobre las piernas y me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. ¿Sabes cuál es la diferencia entre querer y amar? No lo sé, dime tú. Querer es tener miedo de perder. Amar es querer ver al otro libre. Esa noche supe que el amor verdadero no necesita cadenas ni promesas imposibles, solo necesita respeto. En 2006, una mañana cualquiera, Fernando salió a comprar pan. No volvió. Me llamaron del hospital, había sufrido un infarto fulminante. El mundo se me vino abajo. Estuve horas sentada en una silla, mirando al vacío, sin poder llorar. Después vino la tristeza, la soledad, el vacío en la cama, el silencio que antes me había dado paz y ahora me dolía. El día del velorio, la iglesia estaba llena. Había amigos, vecinos, antiguos compañeros de trabajo. Todos decían lo mismo: era un buen hombre. Y lo era, el mejor que conocí. Mientras lo despedía,
Le agradecí en silencio por haberme mostrado lo que era el respeto, por haberme devuelto la fe en el amor. Y ahí, entre las flores y las lágrimas, apareció Roberto. No lo veía desde hacía años. Llegó con el cabello canoso, la piel ajada, el rostro marcado por el tiempo. Se acercó despacio con una mirada que ya no era la del hombre altivo que había sido. «Siento mucho tu pérdida, Carmen», me dijo en voz baja. Se notaba que era un buen hombre. Lo miré con calma. Sí, lo era. Y, sobre todo, era un hombre que me respetaba. Roberto bajó la cabeza. «Me arrepiento de todo», dijo casi en un susurro. «Me doy cuenta de lo que te hice. Espero que lo hayas entendido antes de lastimar a alguien más». «Ya nadie se queda», murmuró con tristeza. «Nadie me soporta. Tal vez ahora sabes cómo se siente que te traten como si no importaras». Le respondí sin rabia, solo con una paz que me sorprendió. Nos quedamos unos segundos en silencio. Luego le tendí la mano. «Te perdono, Roberto. Pero eso no cambia el pasado. No busco cambiarlo, Carmen. Solo que me escuches decirlo. Me equivoqué». Asentí y me di la vuelta. Fue la última vez que lo vi con vida. Años después supe que había muerto solo, víctima de la bebida y de su propio arrepentimiento. Mis hijos me pidieron que los acompañara al funeral. Y lo hice por ellos. Me senté al fondo, en silencio. No lloré, solo recé. No por él, sino por todas las mujeres que aún vivían lo que yo había vivido. Después de aquello, volví a mi casa y sentí una paz profunda. Entendí que el perdón no era para él, sino para mí, porque aferrarse al rencor es seguir atada al dolor, y yo ya no quería estar atada a nada. Con los años, mis costuras se volvieron más lentas, mis manos más temblorosas, pero mis pensamientos más firmes. A veces, mientras cosía algún vestido para una vecina joven, me veía reflejada en ella, ansiosa, insegura, creyendo que el amor era aguantar. Les hablaba con ternura, como quien da una advertencia envuelta en cariño. «No confundas amor con sacrificio», les decía. «El amor no duele, hija. El amor no obliga». Cuando cumplí 60 años, Miguel Ángel organizó una comida familiar. Estaban mis hijos, mis nietos, mis hermanas. En medio de la conversación, él levantó su copa y dijo algo que nunca olvidaré. «Quiero brindar por mi madre, porque ella me enseñó que el respeto es la base de todo, que el amor sin respeto no vale nada». Paloma lo miró con los ojos brillantes y añadió: «Gracias, mamá, por enseñarme a no callar». Sentí un nudo en la garganta. Miré alrededor y comprendí que mi decisión, aquella que tanto miedo me dio a los 45 años, había salvado algo mucho más grande que mi propia vida. Había salvado el ejemplo que les dejaría a ellos. Hoy, cuando miro atrás, no me arrepiento de nada, ni del dolor, ni del miedo, ni de las lágrimas. Todo me trajo hasta aquí. A esta mujer de 72 años que puede hablar sin temblar, que puede dormir sin miedo, que puede mirarse al espejo y reconocerse. Por eso, si estás escuchando mi historia y sientes que algo de esto te suena familiar, te lo digo desde el fondo del corazón. No te calles. No esperes a que sea demasiado tarde. Cuando una mujer dice no, es no. No importa si es su esposo, su novio, su pareja de años. Nadie tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento. Nadie. Y si algún día dudas de tu valor, recuerda lo que yo aprendí. El respeto no se pide, se exige. Y si no te lo dan, te vas. Porque mejor es estar sola que mal acompañada. Suscríbete al canal si esta historia te ha tocado, porque quiero que llegue a más mujeres, a más hijas, a más madres y abuelas que todavía piensan que callar es la salida. No lo es. La verdadera libertad comienza cuando te atreves a decir basta. Yo lo hice a los 45 y a mis 72 puedo decir que fue
el mejor basta de mi vida, porque fue el principio de mi verdadera historia. Y si tú estás leyendo esto, quiero que sepas que también puede ser el principio de la tuya. Fernando partió sin despedirse y durante semanas la casa se sintió como un eco interminable. Su taza seguía en la mesa, su camisa doblada en la silla, su olor flotando entre las sábanas. Lloré cada día, a veces sin sonido, otras con un grito ahogado que salía del fondo del alma. No entendía por qué la vida me lo había dado para después quitármelo tan pronto, justo cuando había aprendido lo que era el respeto, la ternura y la verdadera paz. Pasaron los meses y el dolor se fue volviendo parte de la rutina, como una sombra que ya no asusta pero que nunca desaparece. Comencé a llenar el vacío con trabajo, cosía más que nunca. Vestidos, manteles, trajes, todo lo que me pidieran. La aguja y el hilo se convirtieron en mi consuelo. Cada puntada era una forma de mantener viva la memoria de Fernando, de no dejar que el dolor me consumiera. A veces, cuando la tristeza apretaba demasiado, iba al parque donde solíamos caminar. Me sentaba en la banca donde él me contaba historias y cerraba los ojos. El viento me traía su voz, su risa. «No te apagues, Carmen», parecía decirme. Y entonces respiraba hondo, levantaba la cabeza y seguía adelante, porque eso era lo que él habría querido, que yo siguiera viviendo, no sobreviviendo. Un año después de su muerte, recibí una carta inesperada. Era de Paloma. Me decía que había estado pensando mucho en mi historia, en todo lo que había vivido, y que ahora entendía mejor las decisiones que tomé. Su matrimonio no estaba bien. Su esposo la controlaba, decidía por ella, la hacía sentir pequeña. «Mamá», escribió, «ahora entiendo lo que significa tener miedo en tu propia casa. Pero también entiendo que puedo decir basta. Tú me enseñaste eso». Esa carta me hizo llorar y sonreír al mismo tiempo. Comprendí que todo el dolor que había pasado no había sido en vano, que mi decisión no solo me había liberado a mí, sino también a mi hija, y quizás algún día a mis nietas. Porque cuando una mujer se atreve a romper el silencio, su voz se multiplica en las generaciones que vienen detrás. Los años siguieron su curso. Mis manos se hicieron más lentas, mis pasos más cortos, pero mi mente seguía clara, firme, decidida. A los 65 años decidí dejar de coser profesionalmente. Guardé la máquina con la que había trabajado casi toda mi vida y la cubrí con una tela blanca, como si estuviera guardando un pedazo de mí. Empecé a dar clases de costura en un centro comunitario. Quería enseñar a las jóvenes no solo a coser telas, sino también a remendar su propia autoestima. Les decía, cuando aprendas a usar la aguja, recuerda que también puedes coser tus propias heridas. No necesitas que nadie te salve. A veces las muchachas me miraban con ternura, sin entender del todo, pero otras veces alguna se quedaba después de clase, con lágrimas en los ojos, y me contaba su historia. Y entonces yo la abrazaba y le decía lo mismo que me dije a mí misma hace tantos años. No estás sola, no tengas miedo, ningún amor que te haga sentir menos es amor. Mis nietos empezaron a crecer. Los domingos la casa se llenaba de risas, de carreras, de olor a pan recién hecho. Me llamaban abuelita rebelde porque siempre les daba discursos sobre el respeto y la libertad. Les enseñaba que las personas, sin importar su edad o su género, merecen ser escuchadas. Un día, mi nieta mayor, Valentina, me preguntó: «Abuelita, ¿por qué nunca volviste a casarte?» Porque ya había encontrado todo lo que necesitaba,
le respondí sonriendo. Aprendí a estar en paz conmigo. ¿Y no te da miedo estar sola? No, hija. El miedo es vivir con alguien que no te respeta. La soledad, cuando se elige, no duele. Esa conversación se quedó grabada en mi corazón. A veces pienso que si hubiera tenido a alguien que me dijera eso cuando era joven, me habría ahorrado muchos años de tristeza. Pero también sé que no hay aprendizaje sin heridas. En 2015, cuando recibí la noticia de la muerte de Roberto, me sorprendió lo poco que sentí. No alegría, no tristeza, solo una serenidad profunda. Había cerrado ese ciclo hacía mucho tiempo. Fui al funeral por mis hijos, los abracé, los consolé. Mientras escuchaba el murmullo de los rezos, pensé en el hombre que fue, en lo que me hizo y en todo lo que aprendí gracias a haber tenido el valor de irme. Esa noche regresé a casa. Preparé un té y me senté frente a la ventana. Afuera, el cielo de Guadalajara estaba cubierto de estrellas. Pensé en todos los caminos que había recorrido, en las lágrimas derramadas, en los silencios que gritaron más fuerte que cualquier palabra. Y me sentí en paz. Con los años empecé a contar mi historia. Primero a mis vecinas, luego en reuniones del centro comunitario, y más tarde en pequeños grupos de mujeres. Al principio me costaba pronunciar ciertas palabras, pero después descubrí que cada vez que lo hacía, sanaba un poco más. Y lo más hermoso fue ver cómo otras mujeres empezaban a hablar también. Una de ellas, una señora llamada Dolores, me abrazó llorando después de una de esas reuniones. Carmen, yo llevo 30 años callando lo que mi esposo me hace, pero después de escucharte hoy mismo me voy de casa. Y lo hizo. Semanas después me mandó una foto de su nuevo hogar. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero una sonrisa enorme. Ahí entendí que mi historia ya no era solo mía, era de todas. Era un eco de muchas voces silenciadas que, poco a poco, empezaban a romper sus cadenas. A veces, cuando me siento frente a la cámara para grabar mis videos, pienso en todas esas mujeres que todavía no se atreven a hablar. Y por eso lo hago. Porque si una sola de ellas escucha mi historia y se da cuenta de que no está sola, entonces todo habrá valido la pena. Miro el lente, respiro profundo y digo, si alguna vez te dijeron que una esposa tiene que aguantarlo todo, te mintieron. Si alguna vez pensaste que tu cuerpo no te pertenece porque estás casada, te engañaron. Nadie tiene derecho a hacerte daño. Nadie tiene derecho a tocarte sin tu permiso. No importa la edad, no importa el papel, no importa la costumbre. Cuando una mujer dice no, es no. Entonces veo los comentarios llegar. Mujeres de todo México, de Colombia, de Perú, de España, escribiendo: gracias, Carmen, por contarlo. Yo también estoy saliendo de una relación así. Usted me dio valor y me dan ganas de llorar, porque esa era la voz que me había faltado escuchar a los 45 años. Hoy, a mis 72, me siento más viva que nunca. No necesito un hombre que me acompañe para sentirme completa. Tengo mi historia, mi voz, mis hijos, mis nietos y la certeza de que cada mujer que se atreve a romper el silencio cambia el mundo un poco. A veces pienso en Fernando, en su risa, en su manera de tomarme la mano, en sus palabras suaves. Sé que donde esté, sonríe al ver que seguí adelante, que sigo enseñando lo que él me enseñó con su ejemplo, que el amor nunca impone, solo ofrece. Cuando cae la tarde y el sol tiñe de dorado las paredes del departamento, me gusta sentarme en la terraza con una taza de té. Escucho a los niños jugar en la calle y cierro los ojos. La vida me ha quitado mucho, sí, pero también me lo ha devuelto todo multiplicado. Libertad, respeto, amor, paz. Y si alguna mujer me está escuchando ahora, quiero que sepa algo. No hay edad para empezar de nuevo. No hay vergüenza en decir basta.
No hay derrota en marcharse. El verdadero fracaso es quedarse donde no hay amor ni respeto. Así que, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, compártela, mándasela a tu hermana, a tu amiga, a tu madre, a quien la necesite. Porque una sola voz puede encender la chispa que despierte a miles. Yo, Carmen Esperanza Morales, sobreviví. Pero más que eso, aprendí a vivir. Y si tú me estás oyendo, también puedes hacerlo. Porque la vida, cuando se elige con dignidad, siempre vale la pena. Después de cumplir 70 años, cada mañana comenzó a sentirse como un regalo que no esperaba. Me levantaba temprano, abría las cortinas y dejaba que la luz del amanecer se colara entre las plantas que cuidaba con tanto cariño. Había aprendido a disfrutar los silencios sin miedo, a escuchar los sonidos pequeños que antes pasaban desapercibidos, el canto de los gorriones, el murmullo lejano del mercado, el ruido de una bicicleta que pasaba por la calle empedrada. Mi vida, después de tantos años de dolor y renacimiento, se había vuelto tranquila. Enseñaba costura en el centro comunitario 3 veces por semana. A veces llegaban jóvenes con los ojos llenos de sueños, otras veces mujeres maduras con la mirada cansada. No todas iban a aprender a coser, muchas iban a hablar. Y yo las escuchaba, con el corazón abierto, como alguna vez hubiera querido que alguien me escuchara a mí. Una mañana llegó una mujer de unos 40 años. Tenía la piel pálida, las manos temblorosas y una mirada que me era dolorosamente familiar. Se llamaba Teresa. En la segunda clase, mientras bordábamos flores sobre una tela blanca, me dijo en voz baja: «Mi marido me trata mal, Carmen. No me pega, pero me humilla, me obliga a cosas que no quiero». Le tomé las manos. «No estás sola, Teresa», le dije. «Yo estuve ahí y te juro que hay vida después del miedo». Me miró sorprendida, como si no esperara que una anciana pudiera entender lo que ella vivía. Pero al contarle mi historia, vi cómo sus ojos cambiaban. Pasaron de la culpa al alivio. «Nunca nadie me había dicho que eso también era violencia», susurró. «Es violencia, hija, no porque deje marcas por fuera, sino porque te destruye por dentro». Esa tarde se fue llorando, pero con la cabeza un poco más erguida. 2 meses después regresó, sonriendo, con el cabello suelto y una energía distinta. «Me fui de casa», me dijo. «Estoy empezando de nuevo con mis 2 hijos». «Gracias, Carmen». Y en ese instante supe que todo mi dolor, toda mi lucha habían tenido sentido. Poco a poco, mis clases se convirtieron en algo más grande. Las alumnas empezaron a traer amigas, vecinas, primas. Ya no solo enseñábamos costura, compartíamos historias, consejos, estrategias para empezar de nuevo. Era una pequeña comunidad de mujeres que se cuidaban entre sí. Yo las llamaba mis hijas de hilo y aguja. Un día, una periodista del municipio vino a grabar un reportaje sobre el taller. Me pidió una entrevista. «¿Por qué hace esto, doña Carmen?», me preguntó con la cámara frente a mí. «Porque nadie debería pasar por lo que yo pasé», respondí. «Y porque a veces una historia contada a tiempo puede salvar una vida». Ese video se publicó en internet y, para mi sorpresa, se volvió viral. Empezaron a llegar mensajes de todo el país. Mujeres de Puebla, Oaxaca, Monterrey, incluso de Argentina y Perú. Algunas me agradecían, otras me contaban sus propias historias. Leí cada mensaje con lágrimas en los ojos. Nunca imaginé que mi voz, la que un día estuvo silenciada, pudiera llegar tan lejos. Fue entonces cuando mi nieto menor, Mateo, me propuso abrir un canal de YouTube. «Abuela, tú hablas con el alma. La gente necesita escucharte». Al principio me reí.
Ay, Mateo, ¿quién va a querer ver a una vieja hablando de costuras y respeto? No es eso, abuela. Es tu historia. Es tu verdad. Acepté. Mateo me enseñó a usar la cámara, a grabar los videos, a subirlos a internet. Mi primer video fue una mezcla de nervios y emoción. Conté una parte de mi historia, sin dar demasiados detalles, pero con la misma sinceridad con la que hablaba en mis clases. Y lo que sucedió después fue un milagro. Miles de mujeres comenzaron a comentar. Algunas me llamaban abuela valiente, otras la voz de todas. Había mensajes de adolescentes diciendo que, por fin, entendían lo que era una relación sana y de mujeres mayores que confesaban que estaban reuniendo valor para irse de casa. Si una sola de ustedes se atreve a decir basta después de escucharme, dije en un video, entonces mi historia ya cumplió su propósito. Los medios locales me invitaron a dar charlas. Fui a escuelas, a centros de mujeres, incluso a iglesias donde antes se predicaba que la esposa debía soportar. Hablé con sacerdotes que escucharon con respeto y prometieron enseñar que el amor no es obediencia ciega. A veces me preguntaban si me consideraba feminista. Yo sonreía. Si feminismo significa enseñar que ninguna mujer debe ser humillada, entonces sí, lo soy. Mis hijos estaban orgullosos. Miguel Ángel, que ya era abuelo también, me abrazó un día y me dijo, «Mamá, tú convertiste el dolor en una misión. Estoy tan orgulloso de ti». Paloma, con lágrimas en los ojos, añadió, «Gracias por no callarte. Gracias por enseñarme que el amor se construye con respeto». Hubo un día especialmente significativo. Me invitaron a dar una charla en una universidad de Guadalajara. Había más de 200 personas en el auditorio, jóvenes en su mayoría. Cuando subí al escenario, vi en sus rostros la misma mezcla de curiosidad y empatía. Les conté lo que viví, lo que aprendí, lo que perdoné. «No quiero que me vean como una víctima», les dije. «Quiero que me vean como una mujer que decidió recuperar su voz. Y quiero que ustedes también usen la suya. Porque cada vez que una persona se atreve a hablar, el silencio retrocede un paso». El auditorio se puso de pie y aplaudió. Yo, con la voz quebrada, solo pude decir, «Gracias por escuchar a esta abuela testaruda». Aquella noche, al llegar a casa, encendí una vela frente a la foto de Fernando y murmuré, «Mira lo que logramos, amor. Lo que sembraste en mí sigue creciendo. A veces todavía sueño con él. Lo veo bailando conmigo en ese salón pequeño donde empezó todo. Despierto con una sonrisa y un suspiro. No hay tristeza, solo gratitud. Mis días ahora son simples, pero llenos de significado. Sigo grabando mis videos, sigo dando mis clases, sigo contestando mensajes de mujeres que me escriben buscando consuelo. Y cada vez que una de ellas me dice, «Gracias por darme valor», siento que mi vida, con todo su dolor, ha tenido sentido. A veces, al final de mis videos, me quedo mirando la cámara unos segundos más, porque sé que, del otro lado, hay una mujer llorando en silencio, dudando si dar el paso, y entonces le hablo directamente, como si pudiera mirarla a los ojos. No esperes a tener mi edad para entender que mereces respeto. No dejes que te callen, no dejes que el miedo decida por ti. Si yo pude empezar a los 45, tú puedes hacerlo hoy, porque nunca es tarde para empezar de nuevo. Y cuando apago la cámara, me quedo en silencio, sintiendo que la niña, la joven y la mujer que fui están ahí conmigo, abrazadas, agradecidas de haber encontrado finalmente su voz. Cada día que pasa, confirmo lo mismo, que sobrevivir no es suficiente. Hay que vivir, sanar y compartir para que otras también lo logren. Y mientras tenga fuerza, seguiré hablando, porque cada palabra puede ser la llave que abra una puerta hacia la libertad de otra mujer.
A mis 72 años, la vida me ha enseñado que la verdadera juventud no está en el cuerpo, sino en el alma, que todavía se atreve a aprender, a reír, a soñar. Cada día me levanto con la certeza de que aún tengo algo que dar. Tal vez ya no puedo caminar tan rápido, ni coser durante horas como antes, pero mi voz sigue firme. Y mientras tenga voz, seguiré hablando por todas las mujeres que aún no pueden hacerlo. El canal creció más de lo que jamás imaginé. Mis nietos se encargan de editar los videos, de leerme los comentarios, de ayudarme a grabar con mejor luz. Yo solo me siento frente a la cámara y hablo, como si le hablara a una amiga. A veces cuento anécdotas, otras veces historias de mis alumnas y siempre, siempre dejo un mensaje de esperanza. Una tarde, mientras grabábamos, Mateo me detuvo y dijo: «Abuela, no sabes cuántas vidas estás cambiando». No, hijo, las que están cambiando sus vidas son ellas. Yo solo les recuerdo que pueden. Esa frase se volvió mi lema. La escribimos en una pequeña pizarra detrás de mí para cada video. Tú puedes. 2 palabras sencillas, pero poderosas. Con el tiempo, empezaron a invitarme a programas de radio, podcasts, entrevistas. Me pedían consejos, me preguntaban cómo encontraba el valor para hablar de cosas tan duras sin quebrarme. Siempre respondía lo mismo, porque ya no hablo desde la herida, hablo desde la cicatriz. Y una cicatriz no duele. Recuerda que sobreviviste. Un día recibí una carta desde Monterrey. Era de una joven de 19 años. Doña Carmen, decía, gracias por su historia. La escuché justo cuando pensaba que mi vida no valía nada. Usted me recordó que todavía tengo esperanza. Esa carta me hizo llorar como hacía mucho no lloraba. La guardé en mi mesa de noche, junto a la primera carta que me escribió Paloma años atrás. 2 mujeres de generaciones distintas, unidas por una misma necesidad: sentirse vistas, escuchadas, comprendidas. Empecé a visitar escuelas y centros juveniles. Al principio, los directores se sorprendían de que una mujer mayor quisiera hablarles de respeto y dignidad, pero cuando comenzaba mi charla, el silencio se adueñaba del lugar. Les contaba mi historia, pero no para provocar lástima, sino para abrir conciencia. Ustedes, les decía, tienen en sus manos el poder de construir un futuro distinto, uno donde el amor no duela, donde el respeto sea natural, no una excepción. No repitan los errores de quienes callamos por miedo. Después, muchos se me acercaban a abrazarme. Algunos chicos, con lágrimas, decían que habían visto a sus madres sufrir lo mismo. Yo voy a cuidarla, doña Carmen, me decían. Y eso me hacía creer que el mundo todavía podía cambiar, que las nuevas generaciones ya estaban despertando. Mis hijos, que antes me veían como la madre sacrificada, ahora me ven como una inspiración. Miguel Ángel siempre me dice: «Mamá, tú rompiste una cadena que llevaba generaciones. Gracias a ti, mis hijas crecerán sabiendo que nadie tiene derecho a lastimarlas». Y Paloma, mi niña, cada vez que me llama termina diciendo: «Mamá, tú me enseñaste que ser fuerte no es aguantar. Ser fuerte es saber cuándo irse». Me siento orgullosa de ellos. Supieron entender mi historia sin juzgarla, y eso, para una madre, es el mayor regalo. A veces pienso en lo diferente que habría sido mi vida si alguien me hubiera dicho todas estas cosas cuando era joven. Si alguien me hubiera tomado la mano y me hubiera dicho que no estaba obligada a soportar lo insoportable, pero entonces recuerdo que el pasado no se puede cambiar, solo transformar. Y yo transformé el mío en un mensaje. Hace poco me invitaron a una conferencia internacional en Ciudad de México para hablar sobre violencia intrafamiliar y derechos de la mujer.
Cuando me subí al escenario, las luces me cegaron un instante. Había cientos de personas, cámaras, periodistas. Por un momento sentí miedo, pero luego pensé en todas las Carmen que aún estaban calladas, y el miedo se convirtió en fuerza. Yo no soy una heroína, empecé diciendo. Soy una mujer común que un día dijo basta, y ese basta cambió mi vida. El público guardó silencio absoluto. Conté cómo había sido mi matrimonio, cómo el miedo me robó la voz durante años, cómo la culpa me mantuvo prisionera. Pero también conté cómo un día, frente al espejo, entendí que el amor sin respeto no es amor, es sumisión, y que ninguna mujer nace para servir, sino para vivir. Cuando terminé, la sala se levantó a aplaudir. Algunas mujeres lloraban. Me acercaron flores, abrazos, palabras de agradecimiento, y entre todas esas manos que me tocaban con cariño, sentí la presencia de mi madre, de mi hermana Rosa, de todas las mujeres que me acompañaron en el camino. Era como si todas hubieran estado esperándome ahí, celebrando conmigo. Esa noche, de regreso al hotel, me miré al espejo. Vi mi rostro arrugado, mi cabello lleno de canas, mis ojos cansados pero brillantes. Me sonreí. «Lo lograste, Carmen», me dije. No por la fama, no por los aplausos, sino porque encontraste la paz. Desde entonces, cada vez que subo un nuevo video, cada vez que una mujer me escribe contándome que decidió irse, denunciar o simplemente volver a mirarse al espejo sin vergüenza, siento que Fernando y yo seguimos bailando, que él, desde donde esté, sigue aplaudiendo cada palabra, cada paso que doy. A veces, los domingos, invito a mis nietas a merendar conmigo. Preparo pan dulce y chocolate caliente, como hacía mi abuela. Les cuento historias, pero no solo las tristes. Les hablo de amor, de sueños, de valentía. «Abuela, ¿tú crees que el amor verdadero existe?», me preguntó Valentina una tarde. «Sí, hija, pero solo cuando el respeto camina de la mano con el amor. Uno sin el otro no sirve». «¿Y tú lo encontraste?». «Sí, lo encontré en Fernando, pero, sobre todo, lo encontré en mí misma». Se quedaron calladas un momento y luego una de ellas dijo: «Eres mi heroína, abuela». Reí. «No soy heroína, mis amores. Soy solo una mujer que aprendió tarde lo que ustedes deben aprender temprano». A veces, cuando cae la noche, salgo al balcón y miro las luces de la ciudad. Pienso en las mujeres que caminan por esas calles, algunas felices, otras cargando el peso del miedo. Pienso en cómo la sociedad todavía les exige callar, perdonar, aguantar. Pero también pienso en todas las que están despertando, en las que escriben, denuncian, se van, se curan. Y entonces sonrío. He aprendido que no hay edad para reconstruirse, que la vida no se acaba a los 40, ni a los 50, ni siquiera a los 70, que siempre hay una segunda oportunidad para quien se atreve a buscarla. Por eso, cuando termino cada video, miro directo a la cámara y digo: si estás escuchando esto y sientes miedo, no te juzgues. Yo también lo sentí. Pero el miedo no debe detenerte. Hazlo con miedo, pero hazlo. Porque la libertad, aunque duela al principio, es lo más hermoso que existe. Y después de decirlo, apago la cámara, cierro los ojos y doy gracias a Dios. No por los seguidores, no por las vistas, sino por haberme permitido convertir el dolor en propósito. He conocido mujeres que me dicen: «Carmen, gracias a ti volví a respirar». Y cada vez que lo escucho, siento que vuelvo a nacer un poco más, porque mientras una sola mujer encuentre su voz, todas renacemos con ella. A veces, cuando rezo por las noches, le hablo a Fernando y le digo: «Misión cumplida, amor. La semilla floreció y me duermo tranquila,
sabiendo que mi historia ya no me pertenece. Ahora es de todas las que se atrevieron a decir basta, de todas las que aprendieron que el amor sin respeto no vale nada, de todas las que, como yo, descubrieron que la libertad también puede tener arrugas, canas y un corazón lleno de cicatrices hermosas. Hoy amaneció lloviendo en Guadalajara. El sonido del agua golpeando los cristales me despertó antes del alba y por un momento pensé en quedarme en la cama, abrazada a mis recuerdos. Pero la costumbre pudo más. Me levanté despacio, preparé café de olla y abrí las cortinas. Afuera, el cielo estaba gris, pero la ciudad olía a limpio, a renacer. Me gusta cuando llueve. Me recuerda que incluso el cielo necesita llorar para seguir brillando. Mientras sorbía el café, miré mi reflejo en la ventana. Vi a una mujer con el cabello canoso, los ojos marcados por los años, pero llenos de una serenidad que nunca antes había conocido. Y pensé en la muchacha que fui, aquella de 20 años que creía que el amor era aguantar. Si pudiera hablarle, le diría: no necesitas sufrir para merecer amor, Carmen. El amor que duele no es amor, es miedo disfrazado. Tomé mi cuaderno y me senté en el sillón azul junto a la ventana. Escribí una frase que he repetido muchas veces a mis alumnas, a mis nietas, a las mujeres que me escuchan desde todas partes. No se trata de olvidar el pasado, sino de transformarlo en fuerza. Esa ha sido mi misión en estos últimos años. Enseñar a otras a tejer su fortaleza con los hilos rotos de su historia. A media mañana, Mateo vino a verme con su cámara. Abuela, ¿grabamos el último video del año? Me preguntó con una sonrisa. Sí, hijo. Hoy es un buen día para hablar del cierre de los ciclos. Encendió las luces, colocó el micrófono y, como siempre, me pidió que hablara como si estuviera conversando con una amiga. Me miré en la lente, respiré profundo y empecé. Queridas mías, hoy quiero hablarles desde la gratitud. Han pasado muchos años desde aquella noche en que pensé que mi vida se había terminado, pero aquí estoy, viva, libre y en paz. Quiero que sepan que no importa cuán profundo haya sido tu dolor, siempre hay una salida, siempre hay una nueva mañana. Si estás en un lugar donde no te respetan, recuerda que tienes derecho a decir basta. Porque cuando una mujer dice no, está diciendo sí a su libertad. Suscríbete, comparte esta historia y déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta voz que no es solo mía, sino de todas nosotras. Cuando terminé, Mateo apagó la cámara y se acercó a abrazarme. Abuela, fue hermoso. No fue hermoso, hijo, le dije sonriendo. Fue verdad. Esa noche, mientras subía el video al canal, me quedé viendo la pantalla. En cuestión de minutos comenzaron a llegar mensajes. Mujeres de todas las edades escribían: gracias, Carmen. Sé, usted me dio valor. Hoy empiezo de nuevo. Cerré los ojos y sentí una ola de emoción. Pensé en todas esas voces cruzando mares, montañas, fronteras, voces que antes callaban y ahora se levantaban. A los pocos días recibí una invitación especial del Instituto Nacional de la Mujer. Querían entregarme un reconocimiento por mi labor como promotora del respeto y los derechos de las mujeres. Me quedé en silencio unos segundos con la carta en las manos, no por vanidad, sino por la sorpresa de pensar que aquella mujer que un día temblaba en su propia cama, ahora era reconocida por enseñar a otras a no temblar. El día de la ceremonia me puse un vestido azul celeste que yo misma confeccioné. En el escenario, mientras me entregaban el diploma, pensé en mi madre, en Rosa, en Fernando, en todas las mujeres que habían sido parte de mi camino.
tomé el micrófono y hablé desde el alma. Este reconocimiento no es solo mío, es de todas las mujeres que tuvieron el valor de romper el silencio, de las que se fueron sin saber que tenían derecho a hacerlo y de las que hoy siguen luchando por su dignidad. Yo solo soy una más entre ellas. Al terminar, el aplauso fue largo. Vi a mis hijos y nietos entre el público, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Miguel Ángel me guiñó el ojo. Paloma me mandó un beso desde su asiento. Y yo sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Esa noche, ya en casa, encendí una vela por los que ya no estaban, por Fernando, por mi hermana, por todas las que no llegaron a contar su historia, y hablé con Dios, no para pedir, sino para agradecer. Gracias por darme otra oportunidad de vivir. Gracias por las mujeres que encontré en el camino, por cada vida que tocó mi voz. A veces me preguntan si ya lo perdoné todo, y siempre respondo que sí. Porque el perdón no es justificar, es liberarse del peso. Yo solté el odio hace muchos años, y desde entonces mi alma camina ligera. Hoy, mi casa está llena de plantas, fotografías y telas de colores. En las paredes cuelgan frases que mis alumnas me regalaron bordadas. El respeto no se ruega. El amor no duele. Nunca es tarde para empezar. Cada puntada es un testimonio de resistencia. Los domingos, mis nietos vienen a comer. Cocino mi guiso favorito, el que aprendí de mi madre. Chiles rellenos con salsa de tomate y arroz. Mateo siempre dice que huele a infancia. Comemos, reímos, recordamos. Y al final, cuando todos se van, me quedo un rato en la terraza, viendo cómo el sol se esconde detrás de los tejados. El viento sopla suave y cierro los ojos. A veces, en ese silencio dorado, siento como si Fernando estuviera ahí, mirándome con esa sonrisa suya que calmaba todo. Lo hicimos bien, amor, le susurro. Lo hicimos bien, y es cierto, porque aunque la vida me golpeó, también me dio la oportunidad de renacer, de convertirme en una voz para las que aún no saben cómo gritar. Hace unos días, una mujer de Argentina me escribió: Carmen, gracias a usted entendí que merezco respeto. Me fui de casa con mis 2 hijos. No tengo mucho, pero tengo paz. Lloré al leerla. Me vi reflejada en ella, con su miedo, su determinación, su esperanza. Esas palabras son mi combustible. Por eso, aunque ya mis manos tiemblan y mis pasos sean lentos, sigo grabando, sigo escribiendo, sigo hablando, porque cada historia compartida puede ser el inicio de otra libertad. Esta mañana recibí otra carta, de una joven llamada Alma. Escuché su historia con mi mamá. Ella también fue víctima de su esposo. Lloramos juntas y ahora estamos planeando mudarnos. Gracias por darnos valor. La leí despacio, con el corazón en un puño. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí que, aunque el tiempo pase, mi misión sigue viva. A veces pienso que Dios me dejó vivir tantos años para esto, para hablar, para acompañar, para enseñar que incluso después de las cicatrices, la vida puede ser hermosa. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, la lluvia sigue cayendo afuera. Ya no lloro por tristeza, sino por gratitud, por todo lo que aprendí, por todo lo que perdoné, por todo lo que aún me espera. A mis 72 años, puedo decir con certeza que aquella noche del 15 de marzo de 1998 no fue el fin de mi vida, sino su verdadero comienzo. Esa noche, en medio del dolor, nació una mujer nueva, una que entendió que el amor sin respeto no vale nada, una que aprendió que el silencio no salva,
solo prolonga la herida. Una que se juró a sí misma nunca más permitir que nadie decidiera por ella. Y si alguna de ustedes, al escucharme, siente que su corazón late más fuerte, que una voz dentro le dice que también puede hacerlo, entonces esta historia cumplió su propósito, porque créeme, no importa si tienes 20, 40 o 70 años, nunca es tarde para elegirte, nunca es tarde para decir basta, nunca es tarde para recuperar tu libertad. Yo lo hice. Y hoy, cada vez que despierto, con el sol entrando por la ventana y el café hirviendo en la olla, doy gracias por haber tenido el valor de hacerlo. Así que si estás escuchando esto, prométeme algo. No calles. No te acostumbres al dolor. No creas que el amor se demuestra sufriendo. Prométete que vas a vivir con dignidad aunque te tiemble la voz, aunque tengas miedo, porque tú, igual que yo, mereces respeto, paz y amor del bueno, el que no duele, el que no aprieta, el que te deja dormir tranquila. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, comparte este video y cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando. Que esta voz, que un día nació del silencio, siga viajando, siga despertando, siga recordándonos a todas que la libertad también es un acto de amor. Yo soy Carmen Esperanza Morales y esta fue la historia de cómo aprendí que nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo.